Tenemos entonces, el Estado, si bien somos todos nosotros, tiene una serie de elementos. Tradicionalmente solo utilizamos nación, territorio y soberanía. Algunos libros aparece el término gobierno y en otros todavía nos aumentan el término organización jurídica. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Nación. ¿Quiénes son la nación? El pueblo. Nosotros no nos imaginamos un país sin gente. Entonces ahí vemos una diferencia. No es lo mismo necesariamente hablar de país que de Estado. País, estamos hablando nosotros de un territorio con personas que está delimitado. Y hay zonas que tienen estados, pero no están delimitados como países. Le pertenecen a otro país o son un conjunto de estados, o también como pasa en Oriente. Ellos son países que los delimitaron históricamente otros países, ellos no se sienten a gusto y piensan que dentro de su país hay 2 o 3 estados. Pueblo, entonces las personas somos la nación. Por eso donde dicen estado, nación organizada, personas organizadas. El territorio es la zona donde está el pueblo y nosotros podemos dividir el territorio en varias partes. Tenemos la parte marítima, que sabemos que se extiende hacia las 200 millas, la parte terrestre, que lo sabemos enfrascado, dividido entre las fronteras. Tenemos el subsuelo, porque no solamente es el suelo, todo lo que está debajo de nuestra casa y que no sea comprado por nosotros, petróleo u otros recursos, le pertenece al Estado. No te dicen al gobierno, a todas las personas, o sea, de uso común. Y además tenemos la parte aérea. ¿Y cómo podemos delimitar? Cada vez que nosotros subimos un avión nos cobran un impuesto por transitar hacia la frontera. Entonces ya nos están cobrando el cruce fronterizo. Este es inalienable. Alienación significa copiar o robar. Entonces nadie puede llevarse tu territorio, copiarse su estructura. Inviolable. Nadie tampoco puede ingresar. Simplemente por el hecho, no me lo quiero llevar, yo quiero transitar. No, para hacer turismo uno tiene una visa de turista, o pues se pide un permiso, se paga un impuesto, no puede ingresar así nomás. La soberanía está entonces en el ejercicio del gobierno, del poder sobre el territorio. Como ya habíamos dicho, también el gobierno significaba o representaba al grupo de personas que tiene el poder. Y es así como históricamente ha sido clasificado el gobierno de varias maneras. Por ejemplo, si nosotros recordamos la primera división de Aristóteles, él nos clasificaba las formas de gobierno en 2 grupos, en las que se consideraban formas buenas y formas imperfectas. Para él, ¿qué era perfecto? La democracia, también era perfecta la monarquía y la aristocracia. En otras palabras, nosotros ahora no vemos positivo todo. Generalmente decimos que lo mejor es la democracia. Él decía que estas formas de gobierno no eran malas. El problema era cuando los representantes de las 3 formas de gobierno no conversaban con otras personas. Por eso le decían, cuando hay un exceso de abuso sobre el presidente en relación al pueblo, no conversa con ellos, ya no hay democracia, sino hay demagogia. Que también le decimos demagogia cuando prometen en elecciones y a veces no cumplen las cosas que han prometido. La monarquía, dice, no es mala, es cuando el rey se vuelve malo y abusa del pueblo, entonces ya le decimos ahí tiranía. Y la aristocracia tampoco es malo, es un grupo de personas con poder que tiene los cargos y tiene dinero. Lo malo es cuando siempre se reduce ese grupo y no ingresa nadie más, ahí le llamamos oligarquía. Y hasta él nos crea una forma de gobierno que se llamaba la politeia. Luego, la clásica división que nosotros tenemos del Estado ya no la da necesariamente Aristóteles, sino viene Maquiavelo. Y Maquiavelo divide las formas de gobierno en república, monarquía y despotismo. Entonces, república la caracteriza o la divide en democrática y también las otras formas de ejercicio presidencial. Monarquía, en este caso era absolutista y después van a ser la constitucional. Y despotismo estamos hablando de las formas negativas, pues cuando abusan del poder, tiranía, totalitarismos, entre otros. Y la organización jurídica que aparece en algunos libros hace referencia a la Constitución. Todo país democrático tiene una constitución, nosotros tenemos un elemento que es la Constitución, la ley principal.
En base a eso, entonces, nos puede confundir algunos términos que escuchamos. Siempre en las noticias dicen, se está vulnerando el Estado de Derecho. ¿Qué significa Estado de Derecho? No están hablando del Estado como definición clásica. Están diciendo aquí que el Estado de definición clásica no solamente se rige por una estructura, sino se rige por una serie de leyes y derechos. Entonces, cuando te dicen, han vulnerado el Estado de Derecho, están diciendo que han vulnerado las leyes y los derechos dentro de ese Estado. ¿Quién se encarga de hacer velar o cumplir las leyes y velar por nuestros derechos? Es el gobierno. Entonces, cuando el gobierno hace bien sus funciones, se está ejerciendo gobernabilidad democrática, es decir, el gobierno vela por el Estado de Derecho. Por ahí nosotros vamos a encontrar en la separata otro término importante, procurador público. ¿Quién es el procurador público? Es el defensor del Estado. ¿Y cómo entiendo esto? En otras palabras, vendría a ser el abogado del Perú. Cuando nosotros vamos a un juicio en La Haya, ¿quién es nuestro abogado? Van los procuradores. Cuando estamos en el Poder Judicial, ¿quién defiende? Si el fiscal y el juez y el vocal generalmente están en función del plano del Poder Judicial. Entonces, el procurador hace la defensa frente a todos los problemas que puedan existir. El procurador público también sale a la luz cuando instituciones no cumplen algunas leyes o algunas normas. Ese es el que nos va a defender en todo caso. Vendría a ser entonces nuestro abogado general. Y aquí recordando un dato importante que también nos mencionan allí en los temas. Capital. Aquí es fácil, ¿no? La capital del Perú es Lima. Pero si nos preguntan por la capital histórica, estaríamos hablando entonces de la ciudad del Cusco. Entonces, tenemos nosotros deberes. ¿Qué tiene que hacer el Estado, el gobierno en general para nosotros? Defender la soberanía. Obviamente, si ellos tienen poder sobre el territorio, no pueden dejar que alguien insurja sobre dicho territorio, que puede ser levantarse contra el Estado, contra el gobierno, o también vulnerar el territorio, ingresar a ello. Vigencia de los derechos humanos. El Estado de Derecho, su máxima ley, es la Constitución, pero si nosotros revisamos la Constitución también tiene como documento principal la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proteger a la población es lo más importante, se supone que de ahí viene el término social. El gobierno es elegido por el pueblo para hacer cumplir las funciones o los derechos del pueblo. Por eso te dicen que el representante del gobierno es un representante del pueblo, nace del mismo pueblo que nosotros elegimos. Justicia y equidad. Lo más importante es tener justicia, que significa dar a cada uno lo que le corresponde. No es dar a todos por igual necesariamente. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de derechos. Cuando hablamos de justicia es cada persona es tratada en el Estado según el delito o lo que haya hecho o realizado. Equidad. Aquí ya no hablamos necesariamente de recibir exactamente lo mismo, sino de que todos puedan tener una calidad de lo que reciben. Tú tienes igualdad de educación, pero tienes que tener calidad de esa educación que reciben. No puede ser que todos entren al sistema educativo, pero cada uno tenga un tipo de colegio diferente. Y política de fronteras, el cuidado. Actualmente ya no se habla de fronteras como sinónimo de pelea, de conflicto, sino se habla como un término de integración, que más adelante lo profundizaremos. Tú tienes que integrar fronteras. Para integrar una frontera tienes que generar alianzas y obviamente tener mecanismos de protección. Yo puedo convivir con la zona de Bolivia y permitir algunos ingresos de la población o algunas explotaciones de recursos a cambio de que ellos también nos brinden algo. Pero debo tener todo delimitado y todo patentado, porque al tener países en nuestro territorio, personas que hacen alguna actividad económica, corremos el riesgo de que perdamos también algunos productos si es que no están patentados, como a veces nos sucede. Y tenemos luego la estructura de este Estado. Entonces, ¿cómo se estructura el Estado peruano? Es muy fácil. Primero estructuramos las zonas de gobierno. Entonces, existen 3 tipos de zona de gobierno. Gobierno central o nacional,
gobierno regional, que antes no estaba, y gobierno local. Estamos bien hasta allí. El gobierno central entonces se va a dividir en poderes según la ley de separación de poderes. Entonces yo voy a dividirlo en 3 poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces comienzo a dividir ahí. Sobre el poder ejecutivo se encuentra el presidente. Pero como es un poder unificado, este presidente no puede trabajar solo, obligatoriamente tiene que conversar con sus ministros. El jefe de los ministros es el premier o primer ministro. Cuando se toma una decisión, obligatoriamente la tienen que tomar en conjunto. ¿Por qué? Porque pertenecen a un solo poder. En el legislativo parece más simple. La decisión la toma el Congreso. Entonces, como es una sola institución, no tendrían que conversar con nadie. El problema es que aquí ministros son 18 ministerios, el presidente 19, máximo 20 personas que conversan tomando en cuenta vicepresidentes, ahí por ahí. En cambio, en el Congreso son 130 congresistas que deben ponerse de acuerdo para tomar una decisión. Y además hay una agrupación de bancadas, de grupos de parlamentarios, que ya más adelante lo vamos a ver. Y en el caso del Poder Judicial también tiene su propia pirámide, que también desarrollaremos más adelante, pero la cabeza se encuentra en la Corte Suprema. Y todos están obviamente con jueces, vocales y fiscales. Debajo de este Poder Ejecutivo, debajo de los ministerios, cada ministerio posee sus entidades, por eso recuerdan ustedes, órganos públicos también le llaman. Cuando decíamos, el Ministerio de Ambiente tiene al CERNAM, tiene OEFA, tiene SENACE, son órganos que le pertenecen allí. Y hay entonces 2 tipos de estos órganos públicos, los que son de relación directa y de relación indirecta. ¿Quiénes son de relación directa? Los que se encuentran debajo de Ministerio de Ambiente, debajo CERNAM, por ejemplo. Pero si nosotros preguntamos el CONCITEC, el Centro de Ciencia y Tecnología del Perú, no le pertenece a un ministerio específico. Entonces, ¿quién lo tiene? Se hace a cargo el premier o primer ministro. Y debajo de este Poder Ejecutivo vienen los órganos de gobierno regional y local. Regional estamos hablando obviamente del gobernador regional y su conjunto de consejeros regionales. Y en el plano local tienes el alcalde, teniente alcalde y sus regidores. Entonces ellos dependen y van conversando con la parte ejecutiva porque son de acción, de relación, mientras que el legislativo tiene que ver con leyes y el judicial con impartir la determinada justicia. Y por allí nos falta otro. Nosotros quedamos, poderes tienen una escala, pero hay unos que se encuentran también en la parte central que nosotros le llamamos OCAS. Estas OCAS, en otras palabras, ¿quiénes son? Organismos constitucionales autónomos. ¿Qué significa eso? Que están en la recta del gobierno central o nacional, pero no pertenecen a ningún poder. ¿Qué hacen ellos entonces? Tienen funciones específicas. ¿Quiénes son estos? Nosotros los dividimos en grupos como son OCAS económicas, OCAS electorales y OCAS jurídicas. Ahí tenemos el ejemplo del Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. ¿Y qué es lo que veremos nosotros en todas las clases que desarrollaremos en Cívica? Un aspecto de cada uno de ellos. Por ejemplo, la próxima clase nos toca legislativo, luego hacemos ejecutivo, luego judicial, luego vamos a trabajar cada uno de las OCAS, hasta llegar a la distribución regional y local. Y ahora, toda esta estructura del Estado está velado por lo que nosotros conocemos como régimen democrático.
Por lo tanto, todo lo que se debe dar en el Estado tiene que estar basado en unas 3 reglas. Participación del pueblo, por eso que nosotros siempre veíamos mecanismos de participación ciudadana. Proceso de elecciones. Y además, en que todo en esta estructura tiene que ser elegido por ese proceso de elecciones. Si yo no lo elijo, acuérdense que había unos mecanismos de control. Ahí vienen los que llamamos nosotros control ciudadano. Si bien no podemos tener una democracia ni liberal ni una democracia directa, sí podemos nosotros tener una correcta democracia representativa. Y eso es para lo que aspira el Perú y lo que debe estar organizado. Entonces, hoy acabamos de terminar la primera clase de Estado peruano y su organización.